no tenían. Y de forma obligatoria va a tener que introducir un código ticket buy que el programa tiene que calcular y un código QR, ¿sí?, que también el programa tiene que calcular de la forma que se ha definido en la orden foral correspondiente, ¿sí? Para crear estos dos campos es necesario que el XML esté firmado, porque en esos campos que van a la factura va una parte de la información de la firma, ¿eh? La firma al final es un código alfanumérico que generan los certificados y parte de esos campos se usan para la generación del código y para la generación del QR. Por eso es importante el orden en el que hay que hacer las cosas, ¿sí? Cuando el programa lo vaya a hacer, lo tiene que hacer en ese orden. Genero el fichero, lo firmo y simultáneamente lo mando a Hacienda y luego mando a Hacienda y emito la factura, ¿vale? ¿Qué contenido tiene ese fichero XML, ese Excel que se va a generar previo a la firma de la factura? Bueno, pues tiene en bloques, podríamos decir que tiene información normal de la factura, la que siempre tenemos en el emisor, el destinatario, la serie, el número, la fecha. En Guipúzcoa, el detalle de las operaciones, a la parte de lo que es la venta, el precio unitario, etcétera, ¿sí? Lo que es la información básica de la factura, ¿sí? Luego va a tener también en ese fichero, nos va a llegar datos del contribuyente que no van a la factura. Por ejemplo, en qué régimen de IVA está. En una factura tú no ves si el que la emite está en régimen general o está en recargo de equivalencia o lo que fuera, ¿no? Pero ahora sí, en ese fichero, o sea que el conjunto de datos para hacer el fichero es mayor que el que se necesita para hacer una factura porque nos tiene que dar información de claves de regímenes especiales de IVA o para renta o de determinadas operaciones, ¿sí? Si es una operación, una exenta, una exportación, bueno, hay unas claves delimitadas, publicadas, y bueno, pues me tienes que dar estas claves en función de dónde estés, ¿sí? Y luego viene un desglose a nivel de factura, que muchas sí que están en la propia factura cuando había que poner leyendas, ¿no? Pues leyenda, pues por ejemplo, exportación, exenta, acogida al artículo, Bueno, pues eso se traduce en el XML en una serie de claves para que con esta información se puedan elaborar las declaraciones de IVA y en un futuro las declaraciones de renta, ¿vale? Entonces, por eso necesitamos más información que la propia factura para poder hacer luego esos borradores que no es solo con la factura con lo que necesitamos para hacerlo, ¿no? En función de dónde esté. Entonces, esos son esos bloques de información tributaria, ¿vale? Y luego, al final del XML, vienen dos campos para nosotros fundamentales porque son en los que nos hemos basado para definir la obligación, que es lo que llamamos la huella ticket buy. Y es lo que os comentaba aquí. En la factura 4 viene información de la factura 3, es lo que llamamos el encadenamiento, ¿no? Entonces, en la factura 4 va a venir la serie, el número de factura y la fecha de expedición de la factura anterior, ¿vale? Y también va a aparecer en todos y cada uno de los archivos que nos llegue un número de licencia ticket buy que van a tener los desarrolladores de software, ¿sí? Y este es otro de los objetivos que hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar esta obligación, que es implicar a los desarrolladores de software cuando están adaptando sus programas o haciendo programas que cumplan ticket buy, ¿no? Ya lo vamos a ver enseguida, con Javi lo vamos a ver. Un desarrollador de software va a tener que inscribirse en un registro oficial que ya está abierto en cualquiera de las haciendas forales. En el momento que les inscribe, le damos un número de licencia. No homologamos sus programas, pero le damos un número de licencia. Y ese número de licencia va en todos y cada uno de los archivos que sus programas generan. De tal manera que nosotros, archivo por archivo, sabemos qué software está utilizando la empresa para generar esa factura, ¿vale? Entonces, si se detecta alguna irregularidad, algún problema, algún error en un software, en una empresa, inmediatamente podemos saber cuántas facturas se están generando con ese software, porque tenemos un número de licencia que le hemos dado nosotras, las haciendas forales, identificamos el número de licencia con el software y con su desarrollador, ¿vale? Entonces, se le implica también aquí al desarrollador de software, ¿bien? Y una vez que tenemos todo el XML, se firma utilizando los certificados, ¿no? Aquí igual en vuestro entorno ya conocéis más, estáis más familiarizados con lo que es la utilización de los certificados. Y ese encadenamiento, al firmarlo con un certificado,
pues ya lo que le da es integridad al sistema para que esa venta ya registrada no se pueda manipular, que es el objetivo de lo que es la trazabilidad e integridad del sistema, ¿no? Entonces, sí que es verdad que elegir el certificado que firma el archivo y inmediatamente vamos a ver que en Guipúzcoa el certificado que envía, porque una vez que tenemos este archivo ya hacemos las dos cosas simultáneamente, tenemos que tener conexión a Internet en lo que es en Guipúzcoa y uno por uno, ¿sí? Con otro certificado que puede ser el mismo, puede ser diferente, ya ese archivo le llega a Hacienda por un servicio web, un servicio REST, ¿no? Entonces, a la hora de utilizar los certificados, ya sabéis que hay diferentes tipos de certificados. Hay certificados, lo que es el trasladar la firma y la identificación al mundo informático, ya sabéis que los certificados permiten identificarse y luego firmar, ¿no? Una identificación es uno de los pasos y luego ya firmar implica que ese certificado equivale a la firma humana, o sea, que implica que puedas manifestar voluntariedad y que te puedas comprometer a lo que sea, ¿no? A la presentación de una declaración, a la firma de un contrato, etcétera. Pero en el mercado existen diferentes tipos de certificados y eso sí que es verdad que a la hora de elegir cuál se va a aplicar tenéis que tener en cuenta las características de cada uno, ¿no? Y junto con ISEMPI, aunque Javi creo que lo comenta luego con más detalle, hay en el mercado ahora certificados que solamente implican me identifico. ¿Sí? Sería como el equivalente a los sellos de caucho que antes se ponían en las facturas, ¿no? Y en cambio hay otros certificados que ya conllevan clave, que son cualificados, que se pueden, además de me identifico, con ellos puedo manifestar voluntad, ¿no? Claro, esto que está instalado en un sistema de una empresa donde puede tener acceso pues, un conjunto de personas, habría que sopesar si ponemos estos certificados ligeros, desatendidos, que hacen toda la función informática, pero que para nosotros son suficientes, ¿no? Hacen la de firmar y luego con la identificación pueden enviar, ¿sí? A instalar certificados más potentes que impliquen voluntariedad. Eso es una decisión estratégica que cada uno tiene que tomar en función de la arquitectura informática que tiene montada y de toda su situación, ¿vale? Pero es importante darle una buena vuelta antes de ponerlo en funcionamiento. Bueno, y entonces una vez hecho eso, se genera también el PDF, por ejemplo, como ejemplo, o el papel o lo que sea, con estas dos nuevas campos que se ven aquí. Aquí os hemos puesto una factura simplificada, pero en la factura completa sería igual. Estos son los dos nuevos campos que sí o sí tienen que ir a la imagen de la factura, ya sea papel o PDF. Y es el código ticket byte que os decía, identificación ticket byte y el código QR. Al final, lo que viene aquí es información de la propia factura, pero en lenguaje codificado, ¿no? Aquí el identificador ticket byte, si veis alguno real, aquí por ejemplo el nuestro, la primera es el NIF del emisor, o sea que lo puedes leer y lo puedes identificar y luego es una fecha que también se puede identificar, ¿no? Luego ya lo que viene son 13 primeras posiciones de un código alfanumérico que ha generado la firma, ¿eh? Entonces eso ya al humano no le dice nada, son una serie de números, ¿no? Pero eso es cómo se compone el identificativo ticket byte. Y luego el código QR, como todos los códigos QR, dentro lleva una dirección de Internet, una URL, que en este caso es la de la Hacienda Foral de Guipúzcoa, ¿sí? El identificativo ticket byte que está ahí arriba, la serie, el número de factura y el importe total de la factura. O sea, que esto al final se construye también, los informáticos lo hacen, con los datos que ya tienen en el propio sistema. O sea, no necesitan conectarse con nosotros para nada, para emitir la factura ni para generar estos dos campos. Eso es importante. O sea, mandas a Hacienda y generas la factura, pero para generar la factura no necesitas saber nada de lo que Hacienda está haciendo con el XML que le ha llegado, ¿vale? Son dos acciones independientes. De hecho, en la normativa ya veréis, está previsto que si por algún caso se cae Internet, no para la generación de facturas de la empresa. O sea, son dos acciones desligadas, ¿vale? Entonces, este QR, ¿qué va a permitir? Bueno, pues aquí es la pata en la que queremos involucrar al ciudadano de a pie. Porque si tú escaneas, cuando todo funcione, bueno, de hecho ya funciona esto, o sea, si alguien hace una prueba, verá que funciona, se ha mandado en cuanto os conectéis en voluntario, que ahora intentaremos explicaros lo que es. Si tú escaneas un código QR de una factura bien hecha, automáticamente se conecta con Hacienda y Hacienda le contesta, le enseña en un mensaje como este, que tenéis aquí a la derecha, le enseña, bueno, que efectivamente que lo que él ve en la mano en la factura es lo que está en el QR realmente metido, o sea, lee el QR y le dice, esto es lo que a mí me dice, y le da una información muy importante, que es que ya está recibida. Ay, perdón.
Aquí. ¿Veis? Aquí hay un segundo, un segundo campo y está en verde el mensaje, que quiere decir que efectivamente, como en nuestro caso la remisión es online, para cuando tú escaneas el QR, te conectas con Hacienda, Hacienda ya te puede decir que ellos también han recibido, que nosotros hemos recibido ese archivo, ¿no? Entonces esto, bueno, es una de las temas que queremos desarrollar más a futuro, que está en el mundo todavía de cómo implicar al consumidor final, sobre todo en el mundo de las empresas, es diferente, pero al consumidor final, para que pida ticket, porque ahora un ticket emitido es un ticket declarado, ese implicar al consumidor final para que lo pida y para que compruebe si realmente está funcionando ese IVA que él acaba de pagar en su consumición, realmente se está declarando correctamente, ¿no? Bueno, pues pero esto nos da pie a esa implicación del consumidor final. Vale. Bueno, entonces, o sea, como todo pivota en que yo tengo que utilizar un software y el software tiene que cumplir los requisitos, ¿qué tipo de software puedo usar a la hora de decidir? Bueno, pues hay dos opciones. Primero, usar el software que ya hemos desarrollado en la Hacienda Foral de Guipúzcoa, que cumple los requisitos TicketBuy y que ya está en real desde el 15 de diciembre del año pasado, que dentro de la plataforma Sergavidea que utilizáis para presentar vuestros impuestos, el IVA, sociedades tal, dentro de esa plataforma Sergavidea hay una nueva opción que se llama FacturaBuy, que es como le hemos llamado a nuestro programa. Entonces, usando ese programa, que es un programa sencillo de óptica generalista, ¿no? Pero o sea, que hay sectores que no va a ser operativo probablemente usarlo, ¿no? Si tienes una demanda muy rápida de emitir los tickets, ¿no? Pero pues hay que emitirlos sosegadamente porque hay que hacer pantalla por pantalla y luego tienes que firmar y aquí sí que usamos una firma de las que hay que usar clave porque una vez que entras ves toda tu situación tributaria. Pero bueno, FacturaBuy está diseñada para el que no tenga nada, por ejemplo, un profesional que emita 20 facturas al año, aunque nosotros no tenemos ningún límite de facturas, ¿eh? En FacturaBuy se pueden emitir las que el obligado tributario quiera. Bueno, pues está ya el programa desarrollado, ¿no? O, si no usas el programa oficial gratuito, la otra es utilizar un software que esté inscrito en ese registro de software garante TicketBuy, donde los desarrolladores o comercializadores del software se tienen que inscribir, lo que os he contado antes, le damos esa licencia, ¿no? O sea, que hay que usar una de las dos. No se puede usar un software que no tenga licencia TicketBuy. O sea, que ese registro de software, que también es público y que ya está en nuestras páginas web, en las de Guipúzcoa y la de Vizcaya, ahí ya están relacionados más de 100 empresas desarrolladoras con su software que ya se han inscrito, ¿no? Luego veréis con más detalle cómo se inscriben. Vale. Y luego también, porque estéis informados, si alguno está sometido a la obligación del SII y ya está emitiendo, mandándonos los libros registros en el plazo de los 4 días, pues TicketBuy sustituye al libro de ingresos del SII. Es decir, nosotros con la información TicketBuy uno por uno iremos construyendo el libro de ingresos del SII. O sea, ya no nos mandarán el libro de ingresos del SII, solamente nos mandarán TicketBuy. Y en los casos en los que haya algún tipo de información que va en el libro de ingresos del SII y que no viene en TicketBuy, haremos un servicio informático específico para recoger esa información cuando haga falta. Por ejemplo, en una venta de inmuebles, en el SII hay que dar la referencia catastral por inmueble, eso en el TicketBuy no viene. Entonces, cuando alguien haga una venta de inmuebles, pues mandará por el TicketBuy lo que es la información de la factura y luego se tendrá que conectar específicamente para mandarnos ese trozo de información que falta para hacer el libro completo, ¿vale? Pero el mensaje es, TicketBuy sustituye al libro del SII de ingresos, ¿vale? Con un servicio adicional que todavía está en desarrollo, no lo tenemos en pruebas, para mandar esa información cuando sea necesaria que no tenemos por TicketBuy. Vale. Bueno, aquí os hemos puesto un pantallazo y la dirección de nuestra página de Hacienda Foral de Guipúzcoa y si veis aquí hay un iconito de TicketBuy, una vez que entras ahí es donde mantenemos la información, donde damos el registro de los desarrolladores de software, las preguntas frecuentes, etcétera. ¿Sí? Aquí tenéis la entrada y también tenemos un buzón
de consultas, que es importante. Es un buzón que atendemos cualquier tipo de consulta, ya sea técnica para los desarrolladores de software o cualquier empresa que en función de su sector, de cómo emite las facturas, quiere consultar o comentar o cualquier tipo de inquietud que se le genere. Y nosotros vamos repartiendo las consultas, unas los contestan nuestro servicio informático y otras, si es de negocio, pues vamos contestándolas nosotros, ¿sí? Y aquí veis, este día es entrando en Cergavidia, lo que os comentaba. Aquí hay una pestaña nueva que es Factura By, que es la posibilidad que lo podéis probar sin ningún problema para ver cómo se genera una factura ya en formato Hacienda, vamos, el que es. Es bastante simple, pero bueno, tiene una gestión de clientes, facturas emitidas, puedes anularlas, bueno, tiene una funcionalidad, tiene un manual de instrucciones, bueno, que también os podéis, incluso alguien puede decidir usarla como sistema Ticketbuy, ¿vale? Ya por terminar, comentaros que lo que sé, la normativa, bueno, pues para que sepáis dónde está, si en algún momento queréis consultarla, lo que ha hecho es, la norma foral ha modificado un artículo de sociedades y un artículo de renta, ¿vale? Y ha construido lo que es la obligación. Nosotros lo hemos hecho en los impuestos directos, no hemos tocado el IVA, porque ya sabéis que el IVA es normativa común, es normativa estatal. Entonces, nosotros donde hemos desarrollado esta nueva obligación es donde podemos hacer lo que es en los impuestos directos. En renta es importante saber que solo están sometidos a Ticketbuy las personas físicas que ejerzan actividad económica según lo que dice renta. Igual, en el mundo tributario, cada impuesto define de forma diferente iguales cosas, ¿no? Por ejemplo, no es la misma definición en IVA de quien hace una actividad económica que en renta. ¿Cuál es el caso que más va a separarse en este tema? Bueno, pues que decimos que Ticketbuy solo tienen que aplicarlo las personas físicas que hagan actividad económica, ¿sí? Por lo tanto, una persona física que alquile un local que tiene que hacer declaración de IVA, ¿sabes? Una persona que alquila un local, repercute un IVA y tiene que hacer declaración de IVA. A efectos de IVA es empresario y está haciendo facturas. ¿Tiene obligación de Ticketbuy? No. ¿Por qué? Porque a efectos de renta, ese alquiler de local, salvo que tenga estructura, es rendimiento de capital inmobiliario, alquileres, ¿vale? Entonces, ¿en renta eres empresario? No, pues si en renta no eres empresario, no estás sometido a Ticketbuy. Aunque hagas facturas, en ese caso específico de los alquileres, bueno, pues son dos mundos diferentes, ¿no? Vale. Y entonces, como os hemos comentado, la obligación Ticketbuy, aquí es donde dice todos los atributos que tiene que tener. Tienes que utilizar un sistema informático que garantice la conservación, trazabilidad, inviolabilidad y remisión de los ficheros informáticos que hemos definido, ¿vale? O sea, es lo que se persigue para que no se manipule. Al final, las ventas una vez que se han emitido la factura, ¿vale? ¿Y cuándo lo tienes que hacer? Pues por cada entrega de bien o prestación de servicios, lo que hemos comentado antes, la diferencia, tienes que generar un fichero informático con carácter previo a la expedición de la factura o justificante. O sea, dos obligaciones diferentes, pero ligadas, ¿sí? Una cosa es remitir Ticketbuy y otra cosa es emitir la factura. La obligación de emitir la factura está, como siempre, con todos los requisitos del Real Decreto de Facturas, decreto foral en nuestro caso, perdón, de facturas. ¿Sí? Nosotros no cambiamos más que esos dos campos de la imagen que tiene que salir. O sea, todas las dudas de en qué plazo tengo que emitir la factura, qué contenido tiene que tener, sigue igual. Ticketbuy no cambia nada de eso. Ticketbuy se pone delante y justo antes de emitir la factura tienes que rellenar lo que insistiendo, ¿no? El fichero, firmarlo, etcétera, ¿vale? En el caso de sociedades, pues como en sociedades no hay esa categorización de la renta, capital, etcétera, es todo ingresos, pues en las sociedades, todas las sociedades tienen que cumplir con la obligación Ticketbuy, ¿sí? Con la misma. Aquí no se dice, no hay que, como es un impuesto sintético, no hay categorización de las rentas, pues todas las sociedades, ya veremos que luego hay unas excepciones, pero es la generalización de la obligación, ¿vale? Se ha modificado, y aprovecho para ponerlo de manifiesto, hemos modificado lo que es el decreto de facturación, lo que os comentaba que está desde 2013 y desde antes, desde que hay el IVA, la regulación de cómo hay que emitir las facturas, ¿vale? Entonces, aquí hemos aclarado, porque existía desde siempre, la emisión de factura o justificante.
¿Por qué? Porque el decreto de facturas está pensado principalmente en el IVA. Hasta el artículo 26 regula la emisión de facturas, pero todo el rato pensando en el IVA. Y a partir del 26 decía, bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con las facturas en los impuestos directos. IVA, sociedades, impuestos sobre la renta de no residentes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que desde el año 2014 en las forales, pero bueno, para que quedara claro, aunque tú por el régimen de IVA o por la operación que estás haciendo de IVA en esos primeros artículos no tenías obligación de emitir factura, por ejemplo, en determinadas operaciones exentas, el sector de la educación, ¿vale? Lo que nosotros aclaramos es que aunque no tengas que emitir factura, ahora, o sea, tienes que emitir justificante, ¿vale? Entonces, la generalización de la obligación se complementa con o factura o justificante. Y lo que hemos hecho es aclarar en estos artículos que si tienes que emitir no factura, pero sí justificante, al final ese justificante tiene que cumplir los mismos requisitos que una factura, ¿vale? Eso es lo que se ha intentado regular. Y lo que os comentaba, ¿qué puede, aunque decimos que el programa es el que tiene que cumplir Ticketbuy, o sea que para vosotros debería ser transparente, como dicen los de las aplicaciones informáticas, sí que es verdad que una vez que está todo informatizado, algunos usos a la hora de emitir la factura que antes no trascendían, ¿no? Pues yo, por ejemplo, la fecha de expedición, pues yo hacíamos mañana o dentro de 10 días le seguíamos poniendo la factura igual el día 1, ¿no? O el 5 de enero seguíamos poniendo la factura el 31 de diciembre, que eso es la fecha de expedición. Claro, un programa informático ya no te va a dejar hacer eso, ¿no? Entonces, no es que Ticketbuy lo haya cambiado, pero sí que es verdad que esos usos de costumbre, el papel lo aguanta todo, antes se podía romper el papel y volver a hacer otro, o se podía hacer, bueno, muchas cosas, que ahora la informática te encorseta, pero no es porque hay que hacer las facturas de acuerdo con el decreto de facturas y ahora se pone de manifiesto. La rectificativa, todo lo que es la problemática, ¿vale? Eso es lo que queríamos poner. La obligación es la misma, pero ahora con el sistema informático, pues es más estricto, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y por terminar, ¿quiénes se quedan fuera de Ticketbuy? Una vez que hemos hablado de esa generalización de la obligación, ya hemos dicho, en el ámbito de aplicación lo que os acabo de comentar, pero ¿quiénes no tienen obligación de Ticketbuy? Bueno, pues en sociedades, en Guipúzcoa no tienen obligación de Ticketbuy. Las entidades exentas, ¿sí? Las entidades que están reguladas por una norma foral 3/2004, que principalmente son fundaciones, asociaciones, etcétera, y entidades que siendo en sociedades parcialmente exentas por la parte que no tiene que tributar en sociedades. Por la parte exenta no hay Ticketbuy, ¿vale? Esa es la única delimitación negativa. En renta, el ejemplo que os he puesto, que se deduce, no es Ticketbuy cuando es capital inmobiliario para ti en renta, aunque tengas que emitir factura de acuerdo con el IVA, ¿vale? Eso es para que la gente tenga claro los dos mundos. Y también un tema ya muy específico, los no residentes, el impuesto sobre la renta de los no residentes sin establecimiento permanente en Guipúzcoa. Bueno, pues es un tema muy específico, ¿no? Y también hay una casuística que hemos recogido del reglamento de facturas muy concreta que afecta a entidades financieras de seguros, etcétera, que ahora ya, o sea, nunca han emitido factura ni justificantes. Os ponemos ahí la referencia por si alguien le esté afectado, que es cuando la factura es la domiciliación, ¿vale? En caso de recibos de los que son las entidades financieras, bueno, pues eso, como les exime no están obligados a emitir factura justificante, pues no le podemos poner delante Ticketbuy, ¿vale? Es un caso súper concreto recogido en la normativa que os comentaba antes de emisión de la factura, ¿no? Esta del 2013, ¿vale? Ya en la reglamentación que hemos hecho nosotros específico de Ticketbuy, pues también hemos recogido casos muy concretos, muy concretos. Los regímenes, unos de agricultura, ganadería y pesca, que son personas físicas, o sea que en principio no os debería afectar a vosotros. Ya sabéis que a veces, bueno, si os ha tocado relacionaros con ellos, cuando venden una explotación agrícola que haga lechugas, cuando vende eso a otro empresario profesional, por ejemplo, una gran superficie, a un supermercado, ellos, el de la explotación agrícola no hace factura, sino que le hace un recibo el destinatario de la operación. Bueno, eso se queda fuera de Ticketbuy. También se queda fuera de Ticketbuy cuando hay facturación por destinatario, que eso igual sí que os ha tocado algunas veces, a que no hace, es el mundo al revés, hace la factura el cliente, ¿sí? Grandes empresas de automoción, etcétera, ¿no? Que hacen las facturas ellos
de sus proveedores, bueno, pues si ese cliente está fuera del País Vasco, no tiene ticket buy, ese destinatario no tiene ticket buy, esa operación, para no perjudicar a los nuestros, está fuera de ticket buy en este momento. Sí, por ejemplo, yo que sé, una empresa que máquina herramienta que trabaje para la Volkswagen que está en Barcelona, ¿no? Y sea facturación por destinatario. Bueno, pues en ese caso esa operación quedaría fuera de ticket buy porque el de Barcelona no está en esa obligación ni la conoce, ¿no? Entonces, bueno, ya la recabaremos más adelante por algún otro sistema. Dos temas súper concretos del mercado de la energía, de la electricidad, que hacen las facturas lo que son los grandes operadores, y cuando tengas un establecimiento permanente en el extranjero. O sea, una empresa nuestra que tenga un establecimiento permanente en el extranjero, las facturas que haga desde ese establecimiento tampoco están sometidas a ticket buy, ¿vale? Y también se ha contemplado en la normativa que hay una exoneración para el QR. Esa imagen del QR no la exigimos cuando esa factura que se está mandando ya es electrónica, pura, sí, en un formato no legible, ¿eh? Cuando ya se están cumpliendo estándares de VLN, etcétera. O sea, que lo que ya le estamos mandando a nuestro cliente es ya un formato electrónico puro donde no hay un PDF. O sea, no hay, el humano al verlo no lo interpreta como una factura. Bueno, pues ahí no hay QR, porque no hay sitio donde ponerlo, ¿vale? Y luego se ha previsto en la normativa, pero con carácter excepcional, exonerar. O sea, exonerar es, bueno, para algunos sectores, en algunas circunstancias, cuando excepcionales, igual de carácter temporal, alguno de los requisitos, pues exonerarles. Pues igual, bueno, eso está encima de la mesa. La voluntad nuestra es la generalización de la obligación, pero igual que se estableció en las facturas, hay que prever que en algún momento a alguien le podamos exonerar de todo o en parte de la obligación, ¿no? Y entonces la normativa lo ha previsto, en algunos casos por el director general, algunos otros casos por el diputado mediante orden foral. Se podría prever, analizar casos en concreto para exonerar de la obligación. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí la parte de una visión generalista de lo que es la obligación ticket buy. Nos podéis preguntar lo que os parezca oportuno, y si no, seguimos con la parte de Javi, que ya baja más al detalle de lo que hemos regulado en Guipúzcoa para cumplir la obligación. Espero que os haya servido de acercamiento a esta nueva tema tributario, el ticket He buy. visto en el chat una consulta de Lorena que, bueno, yo creo que ha sido bastante contestada ya por ti y luego contestaré yo. Pero bueno, por contestar específicamente pregunta, no va a haber un software recomendado por Hacienda. Hacienda lo que ha hecho es publicar unos formatos XML que las empresas deben cumplir en el software, deben someterse a eso, deben inscribirse ellas como una casa responsable, y lo que sí ha hecho Hacienda es poner en el ámbito de su asistencia al contribuyente, pues a contribuyentes de escasa cuantía o poco informalizados o dirigida a profesionales, sobre todo, pues una herramienta para que no tengan que, por hacer 15 o 20 facturas, o hagan 150, pero igual, no tengan por qué comprar todo y digamos, Hacienda les facilita posibilitar cumplir el ticket buy a través de Sergavidea, entrando en esta página web con firma electrónica reconocida, cualificada, y hacer facturas allí. Pero un software que recomendemos o que pongamos a disposición de desarrolladores como guía, no hay. Claro, nosotros ahí somos neutrales. Claro, nosotros sabemos que el sector se tiene que estar adaptando, pero... Ahora está viendo más... más chat. Mira, más not. A ver, yo no primero, las veo. ¿No las ves? Obligatoriedad. Ahora, espera, chat, ya está. Para todas a la vez, no. Yo igual, como muchas de estas igual se van a tener contestación Vale. al final, o sea, no las vamos a omitir, las vamos a contestar, pero mejor al final. Porque en consultas médicas... Vale, porque hay cosas del calendario, vale, pues entonces si os parece bien... Las consultas médicas sí, aunque esté exentas. Bueno, las consultas médicas estaban exentas de IVA, pero no de emitir factura de IVA, ¿eh? O sea, en recuperaciones exentas de IVA había como ha dicho Coro, las clases educativas tal, estaban exentas de IVA y de emitir factura. En las, digamos, médicas no, pero de todas formas, aún estando exentas, si hubieran estado exentas también de emitir factura, deberían emitir justificante. O sea, tienen que cumplir ticket buy.
Sí, perdonad, es que hay una cuestión. Las personas que estaban participando, no, o sea, las preguntas solamente las vemos Las vemos nosotros nosotros. tres, Vale. no las ven ellos. Entonces, bueno, igual sí es oportuno lo que has comentado, Javi, que las vamos igual respondiendo, vamos al final, al final de la jornada y luego vamos un poco viendo, leyendo la Vale. pregunta y Vale. respondiéndola. Vale. Perdón, Ana. Bueno, pues yo dejo de compartir. ¿Vale? Dejo de compartir aquí. Y ya está. Y ya te dejo, Javi, que compartas tu parte. Estupendo. Vale. ¿Se ve? Un segundín. Ya está, ya se ve, Ahora. Javi. Sí. Venga. Bueno, en primer lugar, agradecer a Ashley la invitación, como ha dicho Coro, y agradecer especialmente a Ana su interés en hacerme su director, pero no. Ni soy su director, soy jefe de servicio y no tengo ninguna intención de ser su director. Bastante me he metido con esto como para no. Te agradezco, encomiable tu labor, pero no. Es que este es un tema muy importante, Javi, entonces yo, es decir, yo ya te había puesto... Ya. Digo, con 2 charlas de Ashley me hacen director. No. Muchas gracias, pero no. Bueno, vamos a seguir con el, digamos, sistemáticamente con el reglamento, que ahora he dejado en el artículo 6 de exoneraciones, y por seguir una sistemática vamos a seguir con el reglamento, que es el artículo 7, quienes pueden cumplir materialmente la obligación ticket buy. Entonces, digamos, la obligación ticket buy, que está muy unida a la facturación, la puede hacer el obligado tributario, evidentemente, su representante autorizado, que, digamos, están regulados en la orden foral, la que veis ahí 582-2014, quienes son representantes autorizados ante Hacienda para actuar en nombre de una persona, en este caso no el obligado tributario. Entonces, todos los que estén inscritos como representantes en efectos tributarios de una persona pueden también cumplir la obligación ticket buy en nombre de esa persona. ¿Qué contenido de representación hace falta para tener qué facultades? Bueno, no se estableció ninguna facultad o representación específica para ticket buy, sino se considera que es como una declaración tributaria más que se manda un archivo por parte del obligado tributario. Y entonces, la representación, los perfiles 1 o facultades del 1 y del 2, el 1 es presentar declaraciones, etc. El 2 ya es más incluso porque es desistir de reclamaciones, sin poner recursos, cualquiera de los dos es suficiente. Y la 3 es para recibir notificaciones electrónicas, porque las personas que tengan la obligación de cumplir ticket buy, por esa obligación, es decir, una persona física que tenga ticket buy porque tenga una tienda, todo lo relativo a las obligaciones ticket buy tendrá obligación de recibir y de relacionarse electrónicamente con la administración. Pero si recibe una herencia, no tiene por qué relacionarse electrónicamente con nosotros. Entonces, pueden cumplir el obligado tributario y el representante. Como hemos dicho que ticket buy surge de la facturación y en el decreto de facturación están previstos 2 figuras, que es el tercero o el destinatario. El tercero es cuando se externaliza la facturación en un favor de un tercero, que es voluntariamente a quien yo quiero, bueno, se considera así. Entonces, por mucho que externalice a uno que esté donde quiera, no le exime de la obligación de ticket buy y lo tiene que cumplir. Y luego, el destinatario, que como decía Coro, mayoría de las veces es cuando es uno grande que le impone a sus proveedores, yo con mi ERP quiero hacer todas las facturas, no quiero tener de ERPs distintos y volverme loco. Entonces, ahí hemos dicho que cuando, como decía Coro, cuando el destinatario no reside aquí, no tenga, digamos, normativa foral y sea normativa común, pues que le eximen para no perjudicar a los nuestros. Bien, cuando coinciden que tercero destinatario es a su vez representante, hemos dicho que prima la condición de representante, con lo cual para nosotros es representante, no es tercero, es más, prima. Y, digamos, el responsable del cumplimiento de la obligación ticket buy, pues como las facturas, en última instancia es exclusivamente el obligado tributario. Él verá luego si en delegado, si le deja al representante, si le deja un tercero, el responsable entre nosotros es el obligado tributario. Recursos informáticos, que es más o menos lo que decía Lorena, si vamos a desarrollar, acceder o a recomendar un software. Bueno, como ha dicho Coro, la obligación ticket buy se puede cumplir. Por ejemplo, con la aplicación que hemos puesto a disposición en el marco de la asistencia contribuyente, que está en Factura B, que enseñó Coro, no tiene un límite cuantitativo, no vale para todos los sectores de IVA, es decir, es muy generalista, pero no pueden utilizarlo
los que están en régimen especial de bienes usados o arte, los de oro, inversión, las especiales de agencia de viajes, los de grupos de entidades, las operaciones que estén sujetas al impuesto al IPSI de Ceuta, Melilla o al IGI Canario, las agencias de viajes como mediadoras, las operaciones de cobro por cuenta de terceros de los honorarios profesionales y los IVAs pendientes cuando el destinatario es administración pública. Son muy pocas, digamos, pueden ser muchas eliminativamente, pero de poco ámbito de aplicación. Nuestra aplicación es bastante generalista. Luego también se puede, digamos, aplicar, o sea, se puede cumplir la obligación Ticket Buy, no está puesto ahí, pero con la aplicación de eFactur, que también efectivamente se ha adaptado y todas las facturas que se hagan a administraciones públicas a través de eFactur también cumple la obligación Ticket Buy. Y directamente eFactur es la que se encargará cuando la persona haga la factura con eFactur, nos mandará directamente eFactur a nosotros y cumple Ticket Buy. Claro, digamos, son compatibles. eFactur, Ticket Buy o el software, que hemos dicho, que esté inscrita, que he comprado a una empresa que veo que está inscrita en el software, me ha instalado el software, el módulo Ticket Buy en empresa, son compatibles los tres sistemas. Que una empresa puede utilizar para unas facturas una, otro y otro. El encadenamiento, evidentemente, cada sistema no sabe lo que está en las facturas anteriores, entonces va por aplicación, por dispositivo, encadenará las de Factura Buy con ellas mismas, las de eFactur con ellas mismas y la ERP con ellas mismas. Digamos, el encadenamiento tiene dos límites, que es un encadenamiento por cada obligado tributario y uno por cada dispositivo o aplicación. El orden de la generación de cómo se cumple la obligación Ticket Buy. El artículo 9 lo regula. Y dice, bueno, 9 y 10. Pues primero, como decía Coro, se genera un fichero XML y se firma y normalmente siempre, salvo estas dos excepciones que ya veréis, uno es, cuando me quedo sin luz o me quedo sin internet, bueno, sobre todo sin luz o se me rompe el dispositivo. Y hay otra que luego comentaremos cuando es por destinatario. Y luego también dice que cuando no emitir factura, porque está excepcionado expresamente que autorizado para no emitir factura, pero puede estar excepcionado para emitir factura, pero no Ticket Buy, son obligaciones distintas. Y para las exoneraciones, lo mismo que tiene exoneración de factura, tiene que volver a pedir exoneración de Ticket Buy. En ese caso, puede no ser previo, sino antes de emitir factura, sino posterior. La cuestión es que una vez generado el fichero, simultáneamente se hace a la vez la remisión de XML a la administración tributaria y se expide la factura. Y luego ya pues se envía la factura al destinatario de la operación o se imprime y se manda en papel con el código QR o el código Ticket Buy, como decía Coro. Que eso plasma en la factura que efectivamente ha cumplido Ticket Buy. El fichero de alta, es decir, el fichero Ticket Buy, al final, que el XML, ese famoso que contiene, pues básicamente son datos de factura, algo más y no todos de la factura. Falta el domicilio del emisor, por ejemplo, es el único campo en Guipúzcoa que no. Pero nosotros pues tenemos eso, el NIF, el nombre de denominación, el destinatario si es obligatorio, decir si efectivamente lo emite materialmente un tercero destinatario, marca una clave, el número, y en su caso la serie de la factura justificante, la fecha, la hora es novedoso, no está en el reglamento de recaudación, es decir, si es completo o simplificada, si es rectificativa y el tipo, y la identificación de qué rectificativo, cuál que rectifico, qué facturas, si también pido de tickets que tenía antes o facturas simplificadas, tiene una factura completa para reducirme el IVA, pues identificaré cuáles son las que sustituyo o canjeo, la descripción general de operaciones. Y en Guipúzcoa hemos pedido el detalle. Y en el detalle, pues es simplemente todos los campos que vienen en la factura. Hay un tema que es el reglamento de 679-2016 de protección de datos. Nos decían que, claro, para informarnos a nosotros en temas de, concretamente el artículo 9, dice que los datos personales son especialmente protegidos en protección de datos. Los datos personales que revelen origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, biométricos, libertad sexual, orientación sexual y salud. Entonces, en esos datos, como hemos dicho, hemos contestado que independientemente de lo que la factura ponga, lo que las partes quieran, pues si quieren más detalle o menos detalle de la factura, porque el Tribunal Supremo también ha sido amplio en estos temas que reflejan en la factura, a efectos del fichero no están obligados a mandar esa información.
Está protegida con que nos digan, en el detalle nos dirán que descripción de operación, información protegida, artículo 9 del reglamento, nos vale. O sea, que puede haber una disociación entre la información que se manda en ese punto y lo que se refleja en la factura. Indicación de regímenes de IVA, el importe total, la base imponible, la exención, la causa, la no sujeción, si está no sujeta a IVA, la causa. Esto ya empieza a ser propio ticket buy. Número, serie, fecha y 100 posiciones de la factura electrónica anterior, el NIF desarrollador, el número de licencia, el número del software, y lo que sí es también distinto con la factura es que todos los importes monetarios en el fichero XML tienen que ir en euros. En el decreto de facturas dice que, salvo la cuota de IVA que tiene que ir en euros, todos los importes pueden ir en otras monedas. Eso es básicamente los ficheros de alta. Cada fichero XML contiene estos datos. Fichero de anulación. La anulación de facturas, así como las facturas rectificativas, es un tema que está muy tratado y muy habitual y la gente lo maneja, pues en el caso de que no están todos los datos, están mal no puestos los datos, hay devolución de mercancías, es muy habitual. Esto es un caso que no es tan habitual, pero que en Ticket Buy y sobre todo siendo online se nos planteó más, y hay una consulta de tributos, esta está reflejada ahí, que decía que cuando la operación no ha llegado a realizarse, había que anular la factura porque, digamos, no se había llegado ni a hacer la operación que rectificar. Entonces, nosotros más de una vez decíamos, hombre, pues en comercios que hay un malentendido y que te dicen, oye, mira, al final me llevo no me llevo este producto, zapatos, me has entendido mal. Ay, la factura ya la he hecho. Bueno, pues para esos casos, sobre todo, está prevista la anulación. Entonces, en la anulación de factura, tan pronto la hecha factura, la anulo. No tiene que pasar inmediatamente, sino en medio puede haber que otro cliente se ha cobrado, pero, digamos, anulo la de anterior, no, la anteanterior. Lo importante del fichero de anulación es que no elimina esa factura, bueno, elimina el contenido de la factura, pero ese número de factura no se puede volver a usar, tiene encadenamiento, o sea, el fichero de anulación tiene el encadenamiento de la factura anteriormente emitida, sigue, digamos, la trazabilidad de una después de otra, y el contenido es más limitado del fichero, solamente el NIF, número de serie, la fecha y NIF de licencia. Como pone, se tiene en cuenta para encadenamiento. Un supuesto específico también de que tenemos hecho que lo hemos reconducido a anulación es cuando la facturación la hace el destinatario. Y en el supuesto de que no se acepte posteriormente la factura. La vamos a ver ahora a continuación, pero os comento simplemente. Es cuando en destinatario, en facturación cuando destinatario, cuando, como decía Coro, Carrefour o Volkswagen Andaven o Volkswagen Barcelona me hace la factura, él hace la cuasi factura, al final va a ser probablemente definitiva, le manda al proveedor la copia y dice, ¿acepta? Si el proveedor la acepta, ya pasa a ser factura. Nosotros hemos hecho que como en el 90 y tantos % siempre es la factura que ha hecho al final el destinatario, pues no hay errores, pues digamos, él en el momento de hacer la casi ya factura, la manda a Hacienda, o sea, en el momento de remisión es cuando él manda la copia de la factura al proveedor, y si luego el proveedor no la acepta, pues tiene que proceder a la anulación de la cuasi factura que había hecho. Dice, no, oiga, no, que estás equivocado, hay que cambiarla. Entonces, procedería a anular aquella factura que nos había enviado el destinatario. La firma y el envío. Bueno, efectivamente, la firma hemos optado por una solución abierta de firma y puede coincidir, pero no tiene por qué coincidir la firma que hace la firma del fichero con la firma que hace el envío del fichero. Bueno, en certificados, tampoco es mi tema especial, pero bueno, nada más vosotros, la mayoría, todos tendréis ya o sabréis más o menos si facturéis con firma muchos, pero bueno, os diré. Básicamente hay cualificado o no cualificado. Eso depende de si me persona en persona para que me dé el certificado a mí y saben quién soy, es irrevocable que yo tengo. Normalmente vinculan, como decía Coro, voluntariedad y firma y, digamos, facultades amplias que pueden ser el certificado, pues el DNI electrónico, la tarjeta ISEMPE, fabricación y timbre, Camer firma, por hablar de los más usuales y conocidos. Y luego, en personas jurídicas, es el certificado de representante de persona jurídica, que las firmas son de personas físicas, pero yo soy el representante legal o el consejero el presidente del Consejo de Administración y soy el que, en nombre de la sociedad,
firmo y vinculo a la sociedad, esos son los cualificados. Tienen facultades muy amplias. Entonces, no solamente vale para facturas, vale para enajenar, comprar, vender, bancos, todo. Luego están los sellos de entidad, como decía Coro, que es como el sello de caucho, y hemos pedido ahí siempre que haga un homónimo parecido, análogo a ese, en personas físicas autónomos, que hemos sacado el certificado de autónomo. Digamos, es desatendido, el de autónomo no es cualificado, no implica voluntariedad, tiene facultades limitadas y se utilizan, digamos, básicamente para poder emitir facturas y firmarlas. Y luego también está un certificado de dispositivo, que el dispositivo es con el Internet de las Cosas, que la propia máquina tiene un dispositivo, que la ventaja es que el certificado dura 10 años y, digamos, firma y remite. El de dispositivo vale para todas las escrituras menos para distribuidas. Cuando es en aplicación en web, no puede utilizar el dispositivo. Bueno, ya si no, luego hablamos. Cualquier duda que tengáis y os podamos resolver, porque tampoco somos expertos en ello. En el envío, pues el envío hemos dicho que es simultáneo o a la expedición de la factura. El certificado del envío, pues puede ser el mismo que se utilizaba anteriormente o puede ser otro. El envío, nosotros sí que vamos a mirar quién ha enviado. Entonces, el envío lo puede hacer o el obligado tributario o el representante, o el dispositivo que he dicho de Internet de las Cosas, que para lo cual el obligado tributario tendrá que vincularse o reconocerlo como capaz para enviar facturas en su nombre, y para eso una sola vez tendrá que entrar en la sede electrónica y dirá: las facturas que emita este o estos 3 dispositivos las reconozco como mías. El dispositivo no tiene por qué casarse solo con una persona, porque en un despacho de abogados o un despacho de médicos pueden tener un dispositivo, optan por esa arquitectura y factura del letrado A, B, C y D, de los 4 que están ahí del procurador. El encadenamiento será, como he dicho, de cada obligado tributario, dispositivo, nos mandará y los 5 dirán: este dispositivo es apto para mandar, reconozco que las facturas que mande este dispositivo las reconozco como mías. Entonces, puede mandarlo el dispositivo, el obligado tributario, el representante o lo que hemos dicho que es el colaborador social, que es una figura que está regulada en la 523/2020, que para que nos entendamos es el enviador de ficheros. Es una persona que dice que tiene autorización del obligado tributario para enviar ficheros, que tiene esa documentación, la tiene guardada él, que se adhiere a un modelo para inscribirse como colaborador social por una vez, con todos los que luego, o sea, se inscribe una vez y rellena el anexo, no tiene que decir a quién, de quién es colaborador social, él lo guardará todas las autorizaciones de todos los que han autorizado para ser colaborador social y dispone de una firma para hacer el envío. Con eso ya para nosotros es colaborador social y nos vale para que nos reciba los ficheros Hacienda en nombre del obligado tributario. También en cuestión del envío hay unas variaciones que son síncronas en el momento y asíncronas. Las síncronas, muchas veces, pues igual, pues como ha pasado en el SEPE ahora, pues se ha caído la red o no funciona o se ha caído el servidor. No se preocupe, usted vuelve a reenviar el mismo fichero y tranquilo. O, oiga, que esta factura ya nos ha enviado antes, o sea, que no se preocupe, que ya tenemos aquí. Pues se habrá duplicado, no tiene que hacer nada. O puede haber supuestos en que haya rechazo, pero porque son cosas, digamos, que de tal gravedad que, oiga, es que no está cumpliendo ni ticket vaya usted. Es decir, son variaciones síncronas, pues que falta el bloque de detalle, falta el número de la factura, no tiene fecha. Oiga, esto no puede ser. Entonces, si le pasa a usted esto, preocúpese porque no está cumpliendo ticket vaya. Entonces, hay variaciones síncronas que puede ser rechazo, pero es lo menos. Eso ya el desarrollador, sobre todo, es más tema de informática. En el caso de que no haya cobertura permanente, ni fija, ni móvil, que por mucho estén en 5G, va a estar en todo Euskadi, pero bueno, parece que hay algunas zonas que no está tan desarrollado, pues bueno, si nos justifica, sí se va a establecer, está previsto que la Subdirección de Estrategia Tecnológica, siguiendo lo que establezca la orden foral del diputado, pues puede autorizar a una remisión diferida, o sea, él cumplirá ticket buy, encadenará todo, pero en vez de mandarnos en online, pues mire, en su supuesto de que no tiene cobertura, no se preocupe. Usted cada X tiempo, una semana, 15 días, un mes, lo que regule el diputado foral, nos manda todos los ficheros de una tacada. Vale. Y luego, los ficheros una vez enviados,
pues por ahí el obligado tributario y el destinatario con destino identificado va a ser como un repositorio de la facturación, porque todos los datos de factura están ahí y podrán verlo los obligados tributarios y los destinatarios que han soportado la repercusión en Hacienda como una copia de la factura. Y lo que nosotros, por eso pedíamos el detalle, queríamos que fuera como una cuasifactura y que cualquier cosa tengan el repositorio de facturas en Internet, en Hacienda, las personas. El siguiente artículo, el 15, habla de el envío por destinatario. Ahí pone foral, porque hemos dicho que cuando el destinatario no sea foral, no hay obligación de cumplir ticket buy. Y sobre todo, ¿en qué momento? Lo que os he explicado antes. Entonces, el destinatario envía a la administración y, digamos, y al proveedor a la vez. Entonces, al despedir, nos lo manda. Si el destinatario, si el proveedor no acepta la factura, el destinatario lo que tendría que hacer es anular esa factura que le había mandado y mandar la buena. Y el destinatario tiene dos opciones. O sea, lo que queremos es que no haya pegas para nuestro proveedor, que es guipuzcoano. Y decir, pues mira, vamos a poner que un proveedor guipuzcoano y el destinatario es Eroski, que es de Bilbao, y digamos es foral, entonces tiene obligación de cumplir. Y decimos, mira, a Eroski le puedes decir, no le pongas pegas, para que no te diga que no te penaliza a ti. Entonces dices, mira, Eroski, tú puedes hacer dos cosas. O le mandas directamente el fichero, como he dicho yo, a la administración de Guipúzcoa y luego si no te acepta la factura, lo anulas, o me mandas con la copia de la factura, me mandas el fichero XML y yo, proveedor de guipuzcoano de aquí, de que cooperativa que vendo lechugas, ya envío yo ese XML a la Hacienda de Guipúzcoa. La representación, pues efectivamente, en la factura, el artículo 16, la representación de la factura, pues dice que tiene código QR y código ticket buy, los dos códigos que hemos comentado que tiene que tener reflejo en la factura. Nosotros, como ha dicho Coro, efectivamente queremos impulsar la factura electrónica. O sea, la factura electrónica se visualiza que factura electrónica es cualquiera que llegue en formato electrónico, no tiene por qué tener la firma electrónica reconocida o EDI, no, para cualquiera. Nosotros queremos ecosistemas NFC, digamos, pues efectivamente se generalice el pago por móvil, dice que eso ya más depende del sector de población, en gente más joven está más habitual. Y, digamos, pues se depende de los desarrolladores, pero pensamos que la misma creencia que cuando yo pago con el móvil me pueda llevar yo el ticket electrónico en el móvil. Es verdad que es necesario el requisito de que el destinatario acepte que le llegue la factura con móvil o con móvil electrónica y que ni la directiva, digamos, dice que es necesario el consentimiento, que puede ser expreso o tácito, pero también ha habido una consulta el 6 de noviembre del 20 de tributos que tampoco es tan proclive, que yo decía después del COVID va a ser más proclive. No, dice que tienes que, digamos, yo creo que con el móvil, si se facilita, como ya doy tácitamente, me lo quiero llevar, estaría fácil que esté claro que quiero llevármelo electrónicamente la factura. También se pregunta mucho, nosotros decimos que el código QR identificativo de ticket buy solo puede estar en la factura. No puede estar, nos preguntan, factura pro forma, pre-ticket, borradores. Bueno, el reglamento de facturación no dice, curiosamente y paradójicamente, que la factura, el contenido de factura tiene que tener el término factura. Luego, sin poner factura, puede ser factura. Pero nosotros, para evitar confusiones de factura pro forma, prefactura, estamos contestando que, mire, lo que tiene que cumplir ticket buy solo es la factura. Lo anterior no le llamé a poder ser ni prefactura, ni factura. Llamaría borrador, nota previa, lo que usted quiera. Entonces, el código y el QR solo factura, en nada anterior. Incidencias. Pues hemos establecido qué pasa cuando nos decían todo el mundo, bueno, pues se cae internet o se me rompe o no hay luz. Bueno, pues en el 17 hemos diferenciado en cuando hay circunstancias que le impiden generar el fichero, pues corte de energía, destrucción del dispositivo, etc. Una máxima es que usted puede seguir facturando, no le vamos a dejar sin poder vender o prestar servicios o facturar por ticket buy. Entonces usted nos notifica esa incidencia, estamos en el reglamento y estamos diciendo que desde cualquier dispositivo, un móvil, cualquiera nos puede mandar a este correo electrónico, al ticketbuy@guipuzcoa.eus, diciendo, pues NIF, incidencia, artículo 17. Y con eso ya, nosotros ya tenemos conocimiento de que algo le ha pasado a este obligado tributario y tiene una incidencia. Y usted puede, el reglamento dice que puede seguir facturando en papel
no tiene por qué ser exclusivamente en papel. Si usted tiene un ordenador, se ha estropeado pero este le funciona, pues puede seguir haciendo en Word. Pero usted, digamos, va a poder seguir haciendo facturas a todos los que le vengan. Esto tiene sentido cuando el destinatario es consumido al final, que tienes que hacer la factura en el momento de la operación. Claro, cuando, digamos, soy a otro empresario y tengo hasta el 16 del mes siguiente, pues claro, cuando pase el día 15 esto, pues bueno, entonces, digamos, está previsto para cuando efectivamente me viene a seguir, puedo seguir facturando. ¿Cómo lo hago? En papel o con el Word, le pongo en las facturas que me emite. Es una serie específica, factura expedida según el artículo 17, y tan pronto se me arregla el dispositivo o me llega la luz en el corte de energía, lo que hago es todas esas facturas que he ido expidiendo en papel o con el Word, pues las tengo que introducir en el sistema que tiene TicketBuy, en el ordenador que efectivamente está adaptado a TicketBuy, voy metiendo todas ellas y que como cada vez que estoy mandando un fichero se genere una factura, hemos dicho que esa factura segunda tiene consideración de duplicado. Estrictamente no es, pero le consideramos que es un duplicado. Y luego está previsto en el supuesto de que, no, usted puede generar fichero, puede generar QR, puede hacer todo, pero se me ha cortado internet. No se preocupe, usted, digamos, hemos posibilitado que todo el proceso lo haga en local allí, sin conexión a internet. Entonces, usted, hemos dicho, el ordenador lo que tiene que hacer es acumular sucesivamente todos los ficheros XML y tan pronto se establezca la conexión, remitirá todos, uno o otro. Conservación del plazo. Pues ha habido discusiones sobre si, como son ya, se manda el fichero o la declaración online, si era necesario establecer plazo de conservación, pero al final los informáticos nos han recomendado que sí, que era muy inconveniente, entonces casi obligatorio, y hemos dicho que también tiene obligación de conservar en el plazo que está general de 69 de la General Tributaria, los 4 años, conservar todos los ficheros XML de TicketBuy que se han enviado. Tiene obligación de conservarlos. Verificación. Pues como ha comentado Coro, el obligado tributario, el que ha soportado la repercusión o el destinatario de la operación, va a poder ver dos cosas. Digamos, va a verificar que se está cumpliendo TicketBuy. Me explico. Va a verificar primero que el código QR que está allí, pues efectivamente es un código QR que contiene los datos que vienen en la misma factura. Entonces va a ver que efectivamente el número de factura, el NIF del emisor y el importe total, ese QR viene esos mismos datos y no viene otros datos que no es un pegote, el QR que no tiene nada que ver con los datos que vienen arriba. Y luego, además, esos datos va a ver si efectivamente ha llegado a la Administración Tributaria o no ha llegado a la Administración Tributaria. En principio, eso, digamos, salvo que sea una factura que tenga destinatario identificado, en los tickets, cualquiera, el tenedor del ticket, se supone que es el legítimo destinatario y destinatario de la operación, luego lo va a poder ver. Si es una factura con DNI, con destinatario, el destinatario es el que va a poder ver si cumple o no cumple y el pegote o no pegote. Y la Administración Tributaria también, por su parte, va a poder verificar que se están cumpliendo la obligación TicketBuy. Entonces va a poder ir al establecimiento del obligado tributario. Hay una funcionalidad que está en la orden foral que dice que tiene que haber una pantalla que me dé todos los datos y también va a poder pedirle facturas, que efectivamente que está de un TicketBuy, tanto al obligado tributario obligado a expedirlas como al que acaba de recibir una prestación o una entrega de bienes. O sea, al cliente hemos puesto que en funciones de investigación y comparación formal más genérico, también estamos pensando que hay amparo para que al obligado tributario que acaba de recibir la factura, pues pedirle, oiga, ¿me puede enseñar la factura que ha recibido? Ya veremos si luego va a tener premio o no va a tener premio, o ver si efectivamente colabora en la detección del fraude o no. Bueno, el registro TicketBuy es el artículo 20, 21 y 23. Entonces, lo que hemos comentado, está formado por las personas desarrolladoras de software y por los software desarrollados. Tiene un carácter de censo. Es una lista que en principio es pública, pero hemos dicho que aquellos que desarrollen un software para la propia empresa o para empresas vinculadas en el sentido amplio, vinculado, que tengan relación con ellas y que, digamos, no va a comercializarlo, puede optar por decir, oiga, yo no quiero aparecer en el listado de personas que han desarrollado software para comercializarlo. Entonces, es público, pero no obligatoriamente puede aparecer ahí. En esos casos se puede optar por no. Hay reciprocidad, es decir, una alta en un registro de Guipúzcoa vale para Vizcaya, porque está puesto que hay reciprocidad en registros equivalentes y los tres consideramos que son equivalentes. Luego, inscrito en un registro vale para operar en estos tres.
Y también hay algunas empresas que se han inscrito en los 3, pero bueno, decimos, bueno, pues tendrá 3 licencias, cada uno vendrá con su licencia y las facturas que vengan sabemos con qué licencia está utilizando, pero en el registro aparecerá solamente una vez. ¿Cómo se da de alta una persona en el registro? Bueno, pues lo que hemos dicho es que una declaración de alta telemática, cumpliendo un formulario, y en ese formulario contiene una declaración responsable. Y en esa declaración responsable, además, dice que hay que implementar una memoria que se supone que es para explicar cómo yo digo que efectivamente cumplo Ticket Buy, qué procesos he hecho, que he estado en pruebas. Digamos, la declaración responsable ahora está muy de moda con todo el confinamiento perimetral que declaro responsablemente. Hombre, eso es simplemente que la administración, en vez de autorizar o homologar, lo que dijo es vamos a establecer otros mecanismos para que sean mucho más ágiles, desde la directiva de servicios de 2007. Entonces, la declaración responsable es yo manifiesto a la administración que yo, digamos, le aseguro que cumplo y tengo toda la documentación que lo acredita. Vale, tan pronto me comunica, usted ya puede operar. En la comunicación es que no solamente le digo y me guardo la documentación, se la entrego todo. Pero no hace falta que espere nada de usted. Ya puedo, desde ese mismo día, puedo actuar. Luego veremos si lo ha incumplido, las consecuencias. Pero él dice que cumple toda la normativa, que se compromete a adaptar todas las notificaciones que la normativa tenga, que en cuanto haya algunas novedades que efectivamente él se compromete a solucionarlas. No es una homologación. Y lo que hemos establecido es que en el caso de que efectivamente veamos a posteriori que no cumple lo que él decía que cumplía, pues tenemos posibilidad de excluir del registro. Entonces, cuando veamos que hay una inexactitud, falsedad, omisión de carácter esencial en la declaración responsable, hay un procedimiento que se iniciará de oficio con un informe que notifica, lo tramita su dirección de estrategia tecnológica, le da 15 días de plazo de audiencia o de subsanación si es un error que efectivamente se da cuenta, y a los 15 días hay una resolución de la subdirectora que o archiva el expediente o decreta la exclusión y se supone que ya no tiene licencia, no puede operar. Y como sabemos a quiénes ha comercializado el software, porque todas las facturas que nos vienen identificado el software, les diríamos, mire, su software no cumple, tiene un plazo de 3 meses para adquirir otro software o adecuarse y empezar a cumplir la obligación Ticket Buy. La disposición adicional. Bueno, adicionales hay del reglamento y del decreto foral, porque el decreto foral es un instrumento normativo que luego viene un reglamento anexo incluido. Estas son las adicionales del reglamento. Simplemente dice que las autorizaciones que se hicieron antes, esta normativa o las anteriores, para hacer factura simplificada cuando no estrictamente por normativa la reconocida, que también a efectos de Ticket Buy se reconocen autorizaciones y nos pueden mandar el fichero con los datos de factura simplificada. Nada más. En la adicional segunda, dicen para agencias de viajes, que dicen cuando son mediadoras y a través de la agencia de viajes estoy comprando hoteles, billetes de Renfe, tal, dice que el que os lo obliga a facturar es la agencia de viajes, pues nosotros hemos dicho Ticket Buy es igual, agencia de viajes. Y la habilitación normativa permite que el diputado foral desarrolle los datos. Calendario. Vamos a distinguir el cumplimiento voluntario y cumplimiento obligatorio. En la adicional primera dice que se puede optar por cumplir voluntariamente desde el 1 de enero del 2021. Y desde el 1 de enero de 2022, digamos, la opción ya es irrevocable. Me explico. Yo en 2021 puedo hacer las pruebas que quiera. Puedo empezar a mandar. No tengo que notificar previamente nada. Lo que quiera. Mando 5 ficheros y dejo de mandar. El 1 de enero 22, cuando yo anticipe voluntariamente, según el calendario que tenga, el envío, una vez que lo he mandado, ya he anticipado voluntariamente la fecha de implantación obligatoria de Ticket Buy en mí como contribuyente. Y desde la fecha que yo envíe un fichero Ticket Buy en 2022, ya tengo obligación de cumplir Ticket Buy porque yo voluntariamente he anticipado la fecha. Bueno, en voluntario, en la disposición adicional dice que eso, el 21 es voluntario, el 22 es obligatorio, que hasta que se desarrolle la conjunción de los datos, como decía Coro, pues de referencia catastral, cupones, entidad sucedida del sí que se mandan, hay que con obligación de cumplir con el sí, que la entrada del registro dice la normativa,
del registro de desarrolladores es cuando entra en vigor el decreto foral, del día que se publicaba, el día 23 de diciembre del año pasado. La final tercera dice que cuando hay obligación de cumplir ticket buy, en cualquier procedimiento de aplicación de los tributos, hasta que no se cumpla ticket buy, se considera que es una dilación imputable del grado tributario. Y la cuarta es la entrada en vigor. Bueno, lo que decíamos, en el voluntario, desde cuando quiera puedo mandar, no hay comunicación previa. El voluntario sí que supone cumplir todo ticket buy en su integridad. O sea, es como si estuviera en real. Yo genero, fichero, envío, puedo ver el repositorio, es como si estuviera en real. No se limita a unas fases, no, todo. Entonces yo lo puedo hacer, no compromete a nada, implica todo. Y yo lo recomiendo mucho. El obligatorio, como decíamos, es a partir del 22, de forma escalonada y progresiva. Va a entrar según los epígrafes. La previa supone vinculación. La obligación ticket buy obliga, como hemos dicho antes, a relacionarse telemáticamente con la administración tributaria, es por esa obligación. Cuando hay varias actividades que yo estoy ejerciendo, la primera que tengo obligación de cumplir ticket buy arrastra todas las demás. Luego, mi fecha de entrada en vigor por todos los epígrafes es la que entre en primera, el epígrafe que entre en primer lugar, ya me arrastra todas las demás. Y el calendario, pues viendo cómo estaba el tema de más COVID, pues dijimos que era modificable por orden foral. ¿Cuál es el calendario? Pues como hemos puesto ahí, es susceptible de modificación. El 1 de enero de 2022 entran los profesionales de la gestión tributaria, que son los que están inscritos en el artículo 9 del orden foral, que son personas de determinados epígrafes que nos mandan, tienen dos o varias, dos personas jurídicas o 5 personas físicas, ya saben quiénes están desarrollados en esa orden, ellos ya saben, son como unos 900 y pico personas, gestores, asesores, están incluidos, y también los sectores suscriptores de convenio. Esto es para que nosotros queríamos que los que primero testaran ticket buy fueran asesores y gestores, la parte, digamos, jurídica, y desarrolladores de software, la parte informática. Entonces, hicimos un convenio para que los desarrolladores con Gaia, con el clúster de tecnología, para que también ellos entren en 1 de enero. Luego, el marzo, entran, sobre todo, digamos, el grupo gordo son actividades profesionales. Estos grupos de epígrafes en la sección primera y sección segunda. En mayo entran el comercio al por menor, hostelería, hospedaje y algunos profesionales que no habían entrado en marzo. En verano descansamos, para ellos y para nosotros, porque tampoco son fechas muy propicias. En agosto no veo a la gente con el agobio. Entonces, en octubre entran promoción inmobiliaria, transporte, otros sectores relacionados con recreativos, culturales y personales. Un gran número de contribuyentes son peluquerías, salones de belleza aquí. Y normalmente entran como unos 12.000 en cada bloque. Sí. Veremos luego la implantación voluntaria cómo desvirtúa esto, pero bueno. Y luego, en los últimos que entran son comercio por mayor, telecomunicaciones financieras y fabricación, todo lo que son los fabricantes. O sea, también entran, que no están puestos ahí, hay que modificar el reglamento, los agricultores, forestales, pesqueras, que no tienen epígrafe y también entran en diciembre. La entrada en vigor de los que tengan obligación del sí es la misma que para todos los demás. Es decir, según la fecha que les corresponda según su epígrafe. No hay especificidad para entrada obligatoria para los que tienen la obligación de cumplir SI y suministro inmediato de información. Infracciones y sanciones. Bueno, pues el incumplimiento el cumplimiento de ticket buy conlleva sanciones que, digamos, no han variado tanto con respecto a antes. Lo que pasa es que cuando la gente se olvida y cuando las ven, pues se llaman un poco... Bueno, la obligación ticket buy es única, es íntegra. Es decir, no es que yo estoy cumpliendo, genero ficheros y los mando, pero no imprimo QR mal. No, yo genero, imprimo, pero no mando mal. No se está cumpliendo ticket buy. Ticket buy es una obligación íntegra. Se cumple entero o no se cumple. No se puede cumplir por partes. Entonces, el incumplimiento en plan sistema que garantiza estabilidad de envío es que o cumple todo o no lo está cumpliendo. Y si no lo cumple, la sanción son el 20% de la cifra de negocios del año anterior, mínimo 20.000. Si, como dicen, son cautelas que eso es también habitual. Si el año anterior se iniciaba, pues se eleva el íntegro. Si es el año de inicio de actividad este año, pues se eleva el íntegro.
Y se establece que la reincidencia, no en este caso en todos, la reincidencia se dice que hay reincidencia cuando usted ha sido sancionado por una infracción de ticket buy por una resolución firme en vía administrativa en los últimos 4 años. Eso supone en esta sanción que del 20 pasa al 30% y de 20.000 pasa a 30.000 euros. Lo que sí está previsto, y no tiene esa sanción tan agravada, es un incumplimiento ocasional. Mira, mire, yo cumplo siempre ticket, o sea, cumplo ticket buy, todas las fases, pero en un ticket se me ha olvidado darlo con este. En vez de partir del hecho que ticket no dado ni el fichero no emitido no va a declararlo, no lo tiene fácil para declarar. Entonces, ocasionalmente hemos dicho que es 2.000 euros por cada operación con un máximo de 20.000. Con 10 operaciones ya es el máximo, son los 20.000 de arriba. Aquí, si ya ha sido sancionado en los últimos 4 años con resolución emitida firme por esto, la reincidencia supone que le pasamos a la sanción de arriba, 20% con mínimo 20.000. Otra sanción, otra infracción que puede cumplirse con ticket buy, que es, digamos, lo que más dio lugar al nacimiento de ticket buy, que es el borrado, manipulación manual o proceso informático de ficheros y de facturas. Bueno, pues la destrucción, borrado y manipulación tiene una sanción de 20%, mínimo 40.000. Digamos, es incompatible con la anterior, o sea, digamos, una cosa es que yo estoy dando, pero no se puede poner las dos sanciones, una u otra. Lo mismo, si el año anterior es inferior al año, las cautelas se elevan al íntegro, si inicia actividad este año lo mismo, se eleva al íntegro. La reincidencia aquí pasa de 20% mínimo 40 a 30% mínimo 60.000. Luego está si ha intervenido un desarrollador u otra persona distinta al contribuyente. Esto ya hace como 4 o 5 años se modificó la Ley General Tributaria y como detectamos que, digamos, había desarrolladores que en algunos casos estaban implicados, habían intervenido, habían colaborado en la infracción porque pues, se anotaban cómo hay que hacerlo, correos electrónicos dirigidos al obligado tributario, cómo hacer manipulación, pues ya le emitimos al obligado tributario y le pusimos sanción. Entonces, ahora pues se vuelve a repetir la misma figura y, digamos, le tenemos ya más localizado además en cada fichero. Entonces, si ha intervenido un desarrollador o otra persona distinta contribuyente, este también, no le excluye al otro, también va a ser sancionado con multa fija de 40.000. Y si lo incide, son 60.000. Si el contribuyente es a su vez desarrollador, digamos, si yo soy el contribuyente y me lo desarrollo yo, la sanción de las dos que prevalecen, ¿cuál de las dos? La de manipulación yo o el desarrollador, la primera. Es 20%, mínimo 40.000 de volumen de negocios. ¿Qué es intervenir en la manipulación que hemos dicho? Si interviene una tercera persona o el desarrollador, intervenir es, a efectos de esto, de ticket buy, de la sanción, que haya alterado el sistema informático, que haya tenido o tenga control del sistema, que disponga o ponga a disposición medios o métodos como hacerlo, que haya dictado o mostrado instrucciones, o que realice acciones o omisiones que por sí sola no, pero concatenada con otras. Yo hago esto y luego tú haces la siguiente, obligado tributario, consiguen el resultado de destrucción o manipulación. Entonces, todo eso es intervenir. Las sanciones son compatibles con las de la factura, menos con una, que es la de no dar factura en el momento que tiene sanción de 1.000. En principio, son compatibles unas con otras. Porque, digamos, perfectamente puedo dar la factura y luego borrarla. O sea, eso es lo que se hacía antes, lo que hemos detectado. Y todas las sanciones, dando la cuantía y evitando litigiosidad, son susceptibles de reducción del 192.5 General Tributaria del 40% si hay conformidad. La deducción. Bueno, la deducción ticket buy es... un momento, no. La deducción de la cuota íntegra del 30%, hemos sido lo más generoso que hemos podido hacer, porque no tiene la cuota íntegra, no tiene ni límites, o sea, ni los porcentajes, ni tributación mínima, ni nada. Es de tipo directamente aplicado a la base, la cuota íntegra. Entonces, va allí. Es el 30% para las inversiones y gastos relacionados en los 20, 21, 22 y 23. Y 23 en su caso, porque
es obligatorio, la deducción es para implantar ticket buy. Luego, tiene derecho a deducción los gastos e inversiones que se hagan antes de la fecha que sea de implantación obligatoria de ticket buy para cada obligado tributario. Y recordad que si anticipa voluntariamente en 2022, tiene que ser antes la inversión. Bien. En el 23, viendo el calendario, efectivamente no entra ninguno. Todos han entrado más tarde, en diciembre del 22. Pero como era susceptible de modificación, para no tener que tramitar, dijimos, tenemos el paraguas de que el 23 incluso podría entrar. Hoy en día, si no se modifica, en el 23 en la práctica no habría deducción, porque es obligatorio antes de que fuera obligatorio. ¿En qué me puedo gastar el dinero o invertir? Pues en la adquisición de equipos terminales, software y periféricos que permitan la obligación de ticket buy. Es decir, es el hardware y el software sobre el cual, que me permita tener hardware y software, sobre el cual puedo en todo caso poner el software específico ticket buy o el módulo ticket buy. Entonces, el primero es todo lo primero. El segundo es el software propio ticket buy, que puede ser adquisición, suscripción, entrega. Y el tercero es la adquisición, suscripción, entrega de la firma requerida para que fuera la política de firma para firmar los ficheros. Claro, cuando nos preguntan, cuando es suscripción, pues efectivamente, como es antes, si es suscripción, pues la inversión no va a ser mucho, porque, digamos, periódicamente y una vez que sea obligatorio, las cuotas que usted pague, pues no van a poder ser deducibles. Como el que entre monte una empresa en 2023 o 2024, no va a tener deducción. Entonces, la suscripción tiene una ventaja, pero la deducción se corta, solamente es los pagos hechos antes de que resulte obligatorio. La base es el importe de las inversiones y el cálculo no tiene ninguna especificidad, o sea, es lo normal de 6.5. Pues efectivamente no incluyen los intereses, no incluyen los impuestos indirectos, no incluyen los recargos, tampoco el desmantelamiento si hubiera que hacerlo, las subvenciones se descuentan, no tiene nada especificado. Y es toda la contraprestación que se haga. ¿Cuáles son los límites de inversión? Nos hemos puesto el límite, el máximo son la inversión máxima de 5.000, subvencionable, y la menor de las dos, o 5.000 o el 1% de la cifra neta de negocios del último periodo finalizado en 2019. Lo mismo si has iniciado antes, en elevación al Inter o tal. ¿Qué pasaba? Que es que en algunos el 1% por volumen de negocios daba una cantidad muy baja. Entonces hemos dicho, mire, si el 1% de su volumen de facturación, cifra de negocios, es menos de 500, no se preocupe. Nosotros le vamos a permitir que gaste 500 euros en las inversiones que requiere para cumplir ticket buy. Hardware, software ticket buy. Y nosotros, o lo que usted invierta, o 500 es el mínimo. Entonces, le vamos a dejar a los pequeños que se puedan deducir más de lo que desaparece, digamos, el límite del 1% de la letra B. Digamos, las inversiones y gastos, si implican más de un periodo impositivo y no la puedo deducir, pues, digamos, es para todos ellos, el límite es para todos ellos. Digamos, no puedo, si tengo insuficiencia de cuota en los siguientes 30 años, un mismo gasto de inversión no puede ser deducción a más de en una entidad, ni es compatible con otras deducciones, y tampoco si con esa inversión lo que hago es materializar la reserva especial para fomento. Digamos, todas estas limitaciones son habituales, es decir, que la aplicación de deducción tiene carácter de opción. Digamos, lo curioso y la excepción es que las sociedades patrimoniales también pueden aplicar deducción ticket buy, es incompatible con otros beneficios tributarios, salvo la libertad de amortización acelerada y amortización conjunta. Y especificaciones en renta, pues bueno, explicaciones propias del impuesto, es que el 30% de la cuota íntegra es de la parte imponible general procedente correspondiente al rendimiento de actividades económicas. Y que cuando son entidades de régimen de atribución de rentas, el límite, bueno, hay dos límites, es decir, ahí tiene, el socio puede tener un límite con su deducción individual por mi actividad individual y un límite como partícipe de comunidades de bienes. Y el límite del socio es la cifra de negocios, la establece la propia entidad, y luego el porcentaje de participación del partícipe en esa entidad de atribución de rentas. Pero, digamos, el que a su vez de ser partícipe en entidad de atribución de rentas tiene una actividad propia individual, son límites un por ciento estancos, distintos, uno y otro. Uno para más actividades individuales y otro atribución de rentas. Y luego, una especificidad es que no creo que es muy aplicable a ustedes, pero bueno, la compatibilidad de deducción, aquí venía,
es con la transformación digital. Había una... digamos, cuando el COVID dijimos, vamos a sacar un fomento para el comercio electrónico. Entonces dijimos que las entidades que tienen como, digamos, epígrafes de agrupaciones de comercio minorista o de alimentación, otros comercios o mixto, queríamos fomentar y anticipar la deducción Ticket Buy para que pudieran implantar comercio electrónico. Entonces, lo que hicimos es que todos los que estaban comerciantes, pues he dicho que no sé si habrá muchos de ustedes que entran aquí, les anticipábamos a que de los 3 capítulos que hemos dicho, el primero, que es adquisición de hardware, y el software que va a permitir luego implantar el software Ticket Buy, lo pudieran anticipar esa deducción al 2020 o 2021, aunque no pongan Ticket Buy. Es compatible con Ticket Buy, los límites son conjuntos de las 2 deducciones, pero permitíamos anticipar parte de la deducción a una. Los requisitos, la cuantía, todo es lo mismo, 30% cuota íntegra, 5.000, 1% lo mismo. Lo único requisito sería ser microempresa, pequeña empresa y estar encuadrado en estos epígrafes del CENAE. Con esto doy por acabado. Gracias, Javier. Como tenemos algunas preguntas que sí se han ido recogido y seguro que otras distintas también, bueno, yo por lo menos sí tenía algún tipo, también se me habían generado cuestiones, dudas, pues podemos igual un poco en relación con las que se han recogido en el chat, ¿no? Una hace mención a que yo entiendo que es algo un poco vinculado a la facturación por destinatario, ¿no? Los agentes de seguros, ¿no? Paga la aseguradora el importe de las comisiones. ¿Debemos aplicar Ticket Buy? Claro. Pues siempre que la aseguradora tenga normativa que no sea foral, no. Es decir, si está en Mafre Madrid, no, pues porque le aplicará facturación por destinatario, le pagará las comisiones y le dará la factura de las comisiones Mafre, no. Si es, por decir, no tengo ni idea, Seguros Bilbao, que está en Bilbao, pues tendrá que cumplir Ticket Buy con facturación por destinatario. Sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, suele ser habitual, ¿no?, con los talleres de reparación y demás, ¿no?, que hacen las aseguradoras, digamos, esas facturas. Nos emite la aseguradora esa factura, pero nosotros después no la canalizamos otra vez por el sistema Ticket Buy. O sea que a la administración van a ir, por un lado, aquellas facturas que hemos generado nosotros aquí por nuestra actividad aquí, esas sí van a ir por el sistema Ticket Buy, pero no va a llegar la información de esas otras facturas. No, hasta que no tengamos, o sea, en este momento con Ticket Buy no. Cuando tengamos ya montados los libros, tendremos unos servicios especiales para recoger la información que son ventas para la empresa, pero que no vienen por Ticket Buy. Pero en el 2022 no, esas facturas no vienen, no llegan, cuando el destinatario está fuera. De acuerdo. Bueno, otra cuestión, leíamos aquí que si va a estar controlado el precio que los suministradores de software puedan cobrar a las empresas por su adaptación al sistema Ticket Buy. No, nosotros no tenemos competencia para controlar desde el punto de vista de mercado. Controlaremos luego desde el punto de vista que son sus ingresos, pero no tenemos ningún tipo de control sobre esos precios. ¿No? Lo que sí te puedo anticipar es que mucha gente nos pregunta si hay subvenciones. Hemos transmitido, bueno, son conscientes de esto, tanto el Departamento de Promoción Económica y Diputación, tanto el Gobierno vasco, y no hay una subvención específica para ello, pero me suelen decir que están pensando, igual sacan, pero que puede haber otros programas en los que tienen cabida y ya están subvencionables que de implantación del Ticket Buy. O sea que... Para los gastos que tienen que hacer las empresas, sí. Nosotros tenemos solamente la herramienta de la deducción desde el punto de vista de Hacienda. Efectivamente. Luego, si al cliente al que le emito la factura es un cliente estatal, ¿tengo que emitir factura Ticket Buy? Sí. La obligación es del emisor, independientemente de dónde esté el cliente, estatal, extranjero, exportación, sí. Perfecto. Mi empresa paga a colaboradores, uno empresa y otros personas físicas con carácter mensual en un caso y en otros trimestrales, semestral, anual. ¿Todos ellos deben emitir las facturas Ticket Buy? A ver, el que tiene que cumplir Ticket Buy es el que emite la factura. El que emite. El que emite. Sí, en el que emite, aunque sea en el momento en que emite, si el que emite desarrolla aquí la actividad. Eso, si aplica normativa. De Burgos, no. Si el colaborador de la empresa es de San Sebastián, pues probablemente el colaborador ya le mandará a él la factura
con Ticketbuy. Si él dice, no se preocupen, colaboradores, yo hago las facturas en nombre de ustedes, él tendrá que ver que para colaboradores de San Sebastián, como está obligado a Ticketbuy, también tiene que hacer con Ticketbuy. Para el de Burgos no. Sí, está pensando él como destinatario que hace facturas. Igual esa es la pregunta, ¿no? Yo soy el destinatario que hago facturas. Está en la otra imagen, ¿no? Igual. Sí, ¿no? Pero bueno, la obligación es para el que emite la factura que aplique normativa foral, en nuestro caso, normativa guipuzcoana. Eso es, pero si yo... Por todas sus ventas, físicas, online, exportaciones, por todas sus ventas. Eso es. Pero yo, empresa guipuzcoana, que emito facturas hago esa factura por cuenta a esos colaboradores, al colaborador de Madrid, no le emitiré por cuenta Ticketbuy. No, si estás haciendo tú como destinatario, ¿verdad? Es Eso cuando es. dices no. Eso es, bien. Entonces, luego, si no lo hacen, debo retener el pago, no tiene implicación para mí. No tiene ninguna implicación para ti. O sea, si alguien te llega una factura que tú creías, tú eres lo normal, ¿no? O sea, crees que debería estar cumpliendo Ticketbuy, a ti no te afecta para nada para quitártela como gasto. No te afecta. Plazo para el envío de las facturas por Ticketbuy. Online. Al momento. Eso iba a decir yo, es decir, a través del SI las empresas tienen un plazo de 4 días, Sí. ¿no? Sí. Pero esto es automático, según se emite la factura, se envía. Online. Sí, sí. Hay algunos que nos han planteado que por problemas de telemetría te pueden tardar 2, 3 o 4 minutos. Bueno, pues yo no sé si informáticamente puede ser que efectivamente haya un problema que no se justificaron. Bueno, pero en principio online. En el momento lo manda. Ya. Claro, lo que mandan el sí son libros registros. Es ya Claro. has tenido la factura y luego es la anotación. Aquí estamos en el momento de la generación de la factura. Y va por el sistema automático. Ya Automático, uno por una. Pim, pim, pim. automáticamente. Eso es. Bien. Otra pregunta. Hasta ahora nuestra misma página web generaba la factura y luego la volcábamos a un software de facturación para contabilizarla. Ahora, ¿dónde deberíamos implantarlo? ¿En nuestra web o en el software de contabilidad? Tienes que implantarlo en el software que genera la factura, porque, como hemos dicho, el software firma y ya cuando emites la factura, en la factura tiene que ir la doble imagen. O sea, que la factura que le vas a mandar al cliente, esa es la que tiene que cumplir Ticketbuy. Esa es la buena. Bien. Los usuarios de Ticketbuy a ver, no sé si me ha ido. Los usuarios de Ticketbuy, ¿los tenemos que registrar o solamente se tienen que registrar los desarrolladores? Solo los desarrolladores. Eso es. Los usuarios de Ticketbuy empiezan a mandar en periodo voluntario cuando quieran y en periodo obligatorio a partir de esa fecha sí o sí. Eso es. O sea, directamente, pin, 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 empiezas a mandar, no hay que hacer nada. Empresa que pertenece a una cadena y la cadena es la que nos suministra el software de gestión, que tendría que reimprimir todas las facturas y enviarlas en el otro momento con otro programa de gestión para entrar en Ticketbuy. No está pensado en que hagas dos facturas diferentes, factura y una. Claro. Y ese software se tendrá que adaptar o utilizar algún tipo de adaptador para que ese software, al emitir la factura, la genere bien. No estamos pensando que hagamos una de verdad y luego dupliquemos en otro sistema diferente para mandar a Hacienda. No, factura y una sola. Si esta cadena está fuera del País Vasco, entiendo yo que el software de gestión que suministre para que nosotros del País Vasco emitamos esas facturas tendrá que tener incorporado Ticketbuy. Sí, tendrá que adaptarse o buscar una solución para que lo puedan hacer, sí. Eso es. Hay muchas soluciones tecnológicas, ¿eh? En esa adaptación hay muchas maneras de plantearlo, por lo que nos van contando los desarrolladores. Y, a ver, otra. ¿Puedo facturar con fecha anterior a la fecha de envío? A ver, hay dos campos de fecha en el archivo. La fecha de expedición es la fecha en que expido la factura. Y luego está lo que se llama la fecha de operación, que depende del devengo de la operación. Si no dices nada, las dos son la misma, en una que estás en el momento, y si no es pues de operaciones anteriores, si se ha producido el devengo y facturo más tarde, pues metes las dos fechas. Todo eso lo regula el reglamento de facturas. Eso el Ticketbuy lo que hace es simplemente lo que os comentaba, reflejar lo que estás haciendo. Entonces ya no se pueden poner fecha de expedición que no sea la real. Claro, pero en ese sentido, o sea, factura con fecha anterior, yo no la veo. No, la fecha de expedición no puede ser la de ayer, es la de hoy. El programa tendrá que coger la fecha del ordenador de hoy. Aunque en la factura se indique que la fecha de devengo, la fecha de operación fue la de hace 15 días. Eso es. Perfecto.
Bien. Nosotros estamos pagando un software a medida para el desarrollo de nuestra actividad. La empresa del software es de Madrid. ¿Puede inscribirse el creador de software aunque sea de software aunque sea Madrid? Sí, 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 ¿no? ningún problema. Y extranjeros se están inscribiendo, sí, sí. Sí. Otra pregunta. Disculpad, pero no me ha quedado claro. Es decir, si yo como agente de seguros en Guipúzcoa emito factura a la aseguradora con domicilio fiscal en Madrid para que me paguen las comisiones, que no son los únicos ingresos de mi empresa, ¿tengo o no obligación de ticket buy? Si emites tú la factura, sí. El único caso que hemos descrito es que la compañía de seguros, ella emita tu factura en esa figura del destinatario. Eso es. En esa no, porque la empresa de Madrid no está cumpliendo ticket buy y no tiene la tecnología adaptada. Pero lo importante es quién emite la factura. Eso ¿sí? es. Si esa compañía de Madrid emite la factura en su nombre, esa factura no tiene que cubrir ticket buy. Las facturas que él sí emita desde aquí, por la actividad aquí, materialmente. Es decir, él materialmente, si hace la factura, emite la factura, cumple ticket buy. Si materialmente le hace el destinatario, no te preocupes, yo te hago la factura y te pago las comisiones, que suele ser muy habitual en el sector, no. La compañía de Madrid, no. Bien. Otra pregunta. Si cometemos un error al facturar, ¿cómo se corrige después si va a tiempo real? Vale, es lo que hablábamos. Los errores los errores o las rectificaciones de las facturas están previstas. Puedes saber si es un error total, o sea, esta operación no existe, se permite la anulación. Tú has mandado un archivo y el siguiente anula ese y está previsto, se recoge bien la información y así te lo tachan en la suma de tus ingresos. Y luego está toda la problemática de las rectificaciones, ¿sí? Pero aprovecho esta pregunta para animar a todo el mundo, que es una de las cosas que queremos transmitir, es que no dejen a último momento para adaptarse, ¿vale? Que las empresas, en la medida que puedan, apliquen, utilicen 2021 como periodo de pruebas para que todos los errores que se pueden dar, ¿no? Que no se nos ocurra ahora a nosotros explicarlo, no tengan ninguna trascendencia. O sea, aprendan a decir, bueno, pues este caso mi software no me lo está arreglando, me lo tiene. O sea, toda la casuística en real, hecha en 2021, mandándonos ya nuestras facturas, que no tienen ninguna trascendencia, no hay que registrarse en ningún sitio. Directamente, si el software tuyo te lo adaptan, vas mandando, pues daría juego a probar todo este tipo y testear las incidencias, ¿no? No es lo mismo errores cometidos en el 2021 sin trascendencia que ya errores cometidos en el 2022. Hay errores informáticos, bueno, lo que todos sabemos que es poner en marcha una aplicación. Por eso recomendamos... Los errores muchas veces está también la anulación de facturas, ¿eh? Es decir, sí, se anulan. Me he equivocado, pues la anulo. O sea, ni le he mandado al obligado tributario. Acabo de mandar el fichero, anulo la factura que acabo de hacer y fuera. O sea que si era la 15 la que anulo, la que haga siguiente va a ser ya la 16. La 15 se ha quedado ya imposible utilizarla. Pero, o sea, para eso está también la anulación. Pero es importante que el software que nos instalen, ¿no? Y sobre todo si tenemos una medida, porque el software cuando se conecta con Hacienda le va a contestar en un sistema informático, vale, oye, error, no puedo leerte la factura porque lo que me estás mandando no cumple. Hay una serie de validaciones, ¿no? Entonces, esas validaciones síncronas, que le llaman los informáticos, el programa puede estar, de ejemplo, mandándonos algo que no es un XM, lo que sea, ¿no? Algo que no es lo que está cumpliendo. Entonces, todos esos errores es mucho mejor detectarlos al principio en el 2021, sin ningún tipo de trascendencia. Están nuestros buzones para ayudar al desarrollador, a la empresa. Dejarlo todo en el periodo obligatorio pues va a generar más tensión. Otra, yo como desarrollador que trabajo en la misma empresa que emite las facturas, ¿debo registrarme también? Es decir, soy yo mismo que trabajo en la empresa el que hace la web que genera las facturas. Sí, el desarrollador o la misma empresa se puede inscribir. Claro, con la particularidad que ha dicho Javi, que puedes decidir que no te publiquen en la lista. Eso es, pero para que se le asigne un código, no la identificación que se ha señalado. Vale. Eso es. Bien. ¿Hay que hacer una factura y enviarla sea el importe que sea? Sí. Pero eso es realmente facturación. Hasta 400 euros simplificada si quiere, pero no hay límite de no hay que hacer nada. O sea, una panadería nos va a mandar, nos va a mandar archivos de igual de 0,80. Sí. Claro. Que veremos factura simplificada, pero con el QR. Eso es. Y una factura exenta, lo mismo. También. Aunque esté exenta, todas. Sí.
todas. Va a tener, sí. Por eso es nuestro afán en que sea todo electrónico, porque más de alguno me decían, amigos, por 0,80 si el papel del QR, ya, si yo quiero que sea todo electrónico, pero... Ya. Una duda que me ha generado a mí, vamos a ver, tenemos sistema Ticketbuy y entonces hemos comentado que las facturas van encadenadas, ¿no? Es decir, la factura emitida tiene, digamos, una información en relación con lo que es la factura anterior. Se va por el procedimiento normal. Pero luego supongamos que tenemos que hacer una factura a una administración pública y entramos en el e-factur. Entonces, hay la concatenación. El encadenamiento no se genera, ¿no? Se rompe. Son cadenas diferentes, no es que se rompan, son cadenas diferentes. Eso sería una cadena que nos llegaría porque directamente Factur nos la manda y luego lo que nos ha mandado tu software. Nosotros luego te lo integramos todo y cuando entres a consultar en Hacienda te vamos a enseñar todas las facturas sumadas. Vale, perfecto. Tendrán series distintas además, sí. Sí, series distintas tienes. Bien, bien. Oye, luego tenemos otra empresa que se dedica, por un lado tiene actividad de vending y luego hace también, digamos, a facturas pues a clientes que les hacen unos pedidos más importantes, ¿no? Comentaba si en el tema de lo que es la actividad de vending, las máquinas de vending, eso podría ser un supuesto de exoneración. Bueno, lo tenemos encima de la mesa, pero también es verdad que ya conocemos en el mercado soluciones de telemetría que ya adaptan que las máquinas de vending son capaces de generar información y mandarla a la nube y de ahí cumplir los requisitos de Ticketbuy. O sea, ya se han puesto en contacto con nosotros 2 o 3 representantes del sector, aunque sean de fuera, hay gente de fuera que también está por otros motivos desarrollando esta telemetría. Entonces, a la hora de exonerar, tendremos en cuenta realmente si tiene solución técnica y el coste y lo que nos estén contando. O temporalmente sí. Igual, hay que adaptarse, pero bueno, si existe solución técnica, nosotros nuestra postura es la generalización de la obligación, siempre que la solución técnica sea viable. Y sí que parece que existen, ¿eh? Pero el vending es uno de los casos que tenemos encima de la mesa, sí. Vale. Luego lo que también he entendido también es en principio, es decir, la gestoría en principio como representante también puede hacer esa emisión de las facturas por parte de sus clientes y remitirlas, ¿no? Mientras tenga esa autorización, cumplir el sistema Ticketbuy. Sí, sería un caso de emitir como si fuera, usando nuestra factura Buy, usando la aplicación de las gestorías, sí. Para nosotros el representante es el contribuyente. De acuerdo. ¿Y entidad parcialmente exenta? Donde, digamos, emite una serie de cuotas relacionadas un poco con esa actividad exenta y luego sí realiza otra serie de prestaciones de servicios. Lo que está exento no está en Ticketbuy, lo que no está exento está en Ticketbuy. Va de la mano. Los ficheros solamente van lo que va vinculado a Ticketbuy. Lo que al final van a ser ingresos en sociedades, sí. Vale, bien. Y bueno, yo creo que es a mí me ha parecido una sesión pues muy didáctica, clara, que hemos aprendido yo creo que otra vez, muchas cosas. Bueno. Conocemos ya muy bien cuál es un poco sobre todo un poco la graduación, ¿no? El tema un poco de esa cuál va a ser un poco la periodicidad de la implantación, ¿no? Que vamos a ir un poco desarrollándola más. Y desde luego, pues agradeceros muchísimo vuestra participación, Coro y Javier. A vosotros. De todas formas, Ana, si llegan más preguntas que están llegando, nos mandáis todas en un correo, os contestaríamos todas. O sea, porque la gente igual que os están mandando tal, nos mandas y sin problema. Sí, os se le ocurre luego. Una cosita, quedan 2 preguntas más para responder. Vale, perfecto. Nosotros sin problema. Sí. Ponemos, a ver, empresa industrial de más de 6 millones de facturación, todo lo gestionamos con SII. ¿Tenemos que adaptarnos también a Ticketbuy? Sí, es lo que hemos dicho. El envío del Ticketbuy sustituye al libro de ingresos del SII. Cuando entre Ticketbuy, el libro de ingresos se apaga, llega todo por Ticketbuy y luego haremos un servicio REST específico para en los casos de que cuando la información que ha llegado le falta algún tipo de información que sí que está en el libro y no está en Ticketbuy, nos la manden, pero solo en el caso de operaciones en las que falte información sí, que en la inmensa mayoría de los casos entendemos que con lo que han mandado en Ticketbuy valdría, pero sí, hay que adaptarse al Ticketbuy y se sustituye el libro de ingresos. Me ha parecido leer en alguna de las ponencias como a partir del 1 de octubre algún cambio en el SII.
A partir del 1 de octubre de este año podrán hacer en voluntaria. Lo que no tenemos ahora preparado, o sea, mientras para apagar el sí y subir y hacerlo todo por Ticketbuy, no lo tenemos preparado hasta finales de este año. Si ahora quisieran entrar en voluntaria alguien que está en el sí, durante estos meses tendría que estar mandando las dos cosas, Ticketbuy y el sí, ¿vale? Pero la idea es la misma información no la vamos a pedir por dos canales. Cuando ya esté todo, y desde luego, desde que sea obligatorio, ya no se manda el libro de ingresos como tal y llega el Ticketbuy. Eso es. Luego, otra que, bueno, también suele ser habitual. Emites una factura al cliente que te pide que cambies el CIF porque era erróneo, ¿no? ¿Cómo se solventa? ¿Error total o rectificación? Pues mira, yo te diría que es rectificativa porque están malos datos, pero me suena que hubo una consulta de tributos, voy a mirártelo, os mandaré la contestación, que decía que en el caso de que el destinatario era inexistente o algo así, podía ser anulación. Yo te habría dicho, a bote pronto, rectificación de factura, pero podría ser caso de anulación, de que te dicen que la obligación no llegaba a hacerla. Te mandaré las consultas de tributos, porque en ese punto se ha pronunciado tributos. Perfecto. Pero el efecto de efectos informáticos es el mismo, porque una factura, un mensaje anula la anterior y si es una rectificativa también sustituye la anterior y en la cadena, aunque nos la quedamos, ya sabemos que no hay que operar, ¿no? Ahí hay que ir al reglamento de facturas, lo que diga. Normalmente, si hay un error en la factura, en los datos, hay que hacer rectificativa. Del 6.7 es una rectificativa. O sea, el dato en el 6.7 es una rectificativa. Yo te habría dicho así, rectificativa. Pero me ha entrado duda porque alguna consulta específica de eso hubo. Y ahora no sé exactamente qué dijo. Me sorprendió cuando lo leí. En el caso de un bar, tendría que cambiar la caja registradora para permitir los tickets en el momento vinculado a Ticketbuy, ¿verdad? Si tiene una caja registradora a la antigua, seguro que sí, porque la caja registradora no puede hacer todo este negocio que pedimos. Si tiene una TPV de esas de pantalla táctil, eso detrás tiene un ordenador y eso probablemente se adapte, no tengan que cambiar la máquina. El programa seguro que sí. Si lo que tienen es obsoleto, no le serviría, ¿no? Otra empresa. Nosotros hacemos facturas de contado según se realiza la venta en el mostrador. Y por otro lado, facturamos a los clientes de crédito quincenalmente. ¿Se puede seguir haciendo así? Sí, ningún problema. Son facturas, pueden ser simplificadas y las otras completas, no hay ningún problema. Cada una van o con series diferentes o con series iguales, pero van todas encadenadas en función de cómo lo monten. Sí, hay que hacerlo. Pero van por Ticketbuy. Va todo por Ticketbuy, todo. Bien, vale, perfecto. Bueno, lo que está fenomenal, o sea, lo que me ha parecido también muy interesante es que habéis comentado en la propia web, ¿no?, que tenéis en tema de Ticketbuy, aparte de que tenéis la posibilidad, que suele ser siempre importante, de preguntas frecuentes, también el que se puedan plantear consultas, ¿no?, y dudas, escribir dudas y consultas, bueno, para aclarar un poco estas cuestiones y otras más que puedan un poco ir surgiendo. No sé si tenéis un minutito, comparto un segundito. Sí. Comparto la web, un segundín. Zoom, voy, compartir. ¿Se ve ya? Sí, ¿verdad? ¿Veis? Esto es nuestra página, hagas una inicio, ¿vale? Aquí tenemos Ticketbuy, el iconito de Ticketbuy. Si le doy, ¿veis? Aquí tenemos, esta la vamos a actualizar, pero aquí tenéis las consultas. Si le das aquí, automáticamente te ha generado un correo y puedes consultar lo que quieras. Aquí entrarías en el programa FacturaBuy nuestro para hacer las facturas en nuestra sede y aquí tienes el listado. Si le damos, veis que ya está en el listado que hay más de 100 o 90 y tantos había de todas las empresas que ya se han inscrito en Guipúzcoa, en Vizcaya, y aquí tienes un link que le das y te vas a la información de cada empresa. Y además aquí te indica si, no sé si se ve bien, euskera, si la aplicación que han desarrollado está en euskera, tiene versión en euskera. ¿Sí? Este sí indica eso. Entonces, todos estos tienen ya licencia Ticketbuy, estas empresas, no homologadas, pero tienen licencia Ticketbuy. Y aquí tienes pues todo lo que es la factura buy, cómo se hace, tienes la documentación, las noticias, las consultas. Aquí es donde tienes todo. Y efectivamente lo que tú decías en el inicio, las consultas. Bien. Ha llegado también otra última pregunta, Sí, anticipo, sí. El pago anticipado obliga a hacer devengo de IVA factura Ticketbuy, sí. Eso es.
Perfecto. Y bueno, yo creo que la verdad agradeceros vuestra participación. Me ha parecido pues muy didáctica, muy clara. Nos lo habéis puesto pues muy claro, incluso, bueno, pues hasta incluso si queremos profundizar más y analizar más, dónde vamos a encontrar los artículos y aquello un poco que nos pueda aclarar. Y como a veces un poco la normativa suele ser un poco engorrosa o difícil comprensión, bueno, pues sabemos que si nos permitís podemos escribiros a vosotros para presentar un poquitín las consultas, ¿no? La verdad que lo que queráis, estamos abiertos y intentamos mantener el buzón y contestar rápido y sobre todo animaros al periodo voluntario. Nosotros creo que vamos a hacer, que eso va a dar va a permitir entrar relajadamente en un tema que aunque si te montan bien el software ya está, pero bueno, sí que es verdad que tiene la casuística, luego cada sector tiene su propia casuística de emisión de las facturas y así las vas probando sin ninguna consecuencia. Perfecto. Y bueno, sin más, también comentar a los participantes que las 2 ponencias que hemos visto las vamos a mandar por correo electrónico, que como os ha comentado al principio, la sesión va a estar grabada en nuestro canal de YouTube y está también dentro de lo que es en la web, que ya indicaré un poco cuál es un poco la vía de acceso. Y sin más, agradeceros, Coro, Javier, vuestra participación y agradecer también a todas las personas que han estado ahí online, a las que no nos hemos podido ver un poco personalmente, pero que ha habido un número de personas muy significativo, muy importante, y agradecer que hayan estado también ahí acompañándonos en esta jornada. Y sin más, mila esker, eta beste egun arte. Vale. Ondo izan, Mila esker, agur, ondo izan.